Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé cómo explicarlo sin que parezca que estoy loco, pero esa niña ya no era de este mundo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Francisco. Tengo 21 años de edad y lo siguiente que te contaré, hasta la fecha, me sigue dando escalofríos. Quiero pensar que solo fue una broma de mal gusto, pero la realidad a veces puede superar a la ficción. Era martes por la noche, como a eso de las 11:30. Casi a punto de desconectarme e irme a dormir. Trabajo repartiendo comida por app desde hace un par de años atrás, y como ya se me había hecho tarde, me apareció un último pedido para una colonia de esas que están en los cerros, ya medio retiradas, donde la señal a veces se va y el pavimento brilla por su ausencia. No tenía muchas ganas, pero el pago estaba relativamente bien y de ahí podría tomar carretera rumbo a mi casa. Así que con un tanto de desconfianza, ya que si bien la colonia no era famosa por su peligrosidad, igualmente estaba muy alejada y sin mucha iluminación pública. Al final me animé a llevarlo sin problemas. Debía de recoger unas hamburguesas en combo y llevarlas. Parecía un pedido real, sin problemas. La dirección marcaba una calle medio escondida en un cerro. Era de esas calles donde solo hay luz y los vecinos las prenden, y el camino está lleno de baches y tierra suelta. Subí con cuidado, y al llegar, una señora ya me estaba esperando afuera con su celular en la mano. Me agradeció de volada. Me dio mi propina en efectivo, de las buenas, por cierto. Debo admitir que también en base a eso me animé a llevarlo. Me dijo que tuviera cuidado al bajar, que por ahí luego se ponía difícil en las noches por la oscuridad y lo inclinada de la colina. Yo solo le sonreí y le dije que sí, pero no le tomé la importancia. Le agradecí nuevamente por la propina y me subí a mi motocicleta. La bajada estaba en completa oscuridad. Solo mis faros alumbraban la terracería y los arbustos del lado izquierdo. No había casas en esa parte, solo un lote baldío grande, como una especie de zona boscosa, y ahí fue donde la vi. Una niña, parada a un lado del camino, solita. Traía una camisa blanca, cabello largo y suelto. Parecía tener unos 8 o 9 años, no más. No estaba llorando ni gritando, nada de eso. Solo estaba ahí, esperando. Era como si hubiera estado con alguien y le dijera que se quedara y no se moviera, que pronto volvía. No parecía estar asustada ni tampoco incómoda. Se me hizo bastante extraña toda esta situación, y olvidándome de mi instinto de supervivencia, frené de golpe. Me quedé viéndola un momento, como si mi cerebro no pudiera procesar bien lo que estaba viendo, porque la neta, no es normal ver a una niña sola a esas horas en un lugar así. Me bajé y le pregunté que si estaba bien. Me dijo que sí, que solo se había quedado atrás de sus amigos y que vivía cerquita, ahí en la siguiente calle. Me lo dijo con una voz tranquila, como si no tuviera prisa ni miedo. Le ofrecí llevarla caminando hasta su casa. No me dio mala espina. Al contrario, me preocupó que alguien pudiera hacerle algo. Con tantas cosas feas que se oyen hoy en día, no iba a dejarla ahí sola. Caminamos por un callejón de terracería que conectaba con la calle. Ella iba delante de mí, caminando derechita, sin hablar. Yo le hacía preguntas, como su nombre, si sus papás sabían que había salido, pero solo me contestaba con monosílabos. Sí, no, también, está bien. Me pareció raro, pero pensé que quizás estaba con miedo de que la fueran a regañar sus papás al llegar a casa. Tal vez había salido sin permiso. Todos fuimos niños y sabemos cómo eran las cosas. Llegamos a una casa sencilla. Estaba en obra negra, por lo que estaba toda gris la pared, con una reja negra cerrada. En la puerta colgaba un moño negro, de esos grandes que se usan cuando alguien muere. En cuanto lo vi, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Por un momento pensé que posiblemente algún familiar suyo había muerto, tal vez la abuela, y que no quería estar dentro de los velorios. Ni siquiera a mí me gustan esas cosas. Es muy tétrico, a decir verdad. La niña se quedó a un lado, sin moverse. Fui yo quien tocó la puerta. Pasaron unos segundos y salió una señora en bata, ojerosa, con cara de agotada. Apenas abrió, me preguntó que qué se me ofrecía, que ella no había pedido nada. Le dije que había encontrado a su hija unas calles de aquí, que me había dicho que vivía ahí y que la traje para que estuviera segura, ya que no debía estar afuera en la madrugada. La señora se quedó callada unos segundos, miró detrás de mí
y luego vi cómo se le empezaron a deslizar las lágrimas de sus ojos por sus mejillas. No puede ser, me dijo bajito, mientras empezaba a quebrársele la voz. Mi hija murió hace poco aquí justo donde dices que la encontraste. Me quedé helado. Quise decir algo, pero no me salieron las palabras. La señora se agarró la cara, se dobló del llanto, pero más veía a la niña que seguía parada atrás de mí, en silencio, mirándome. La señora me hizo pasar, casi en automático, como si necesitara que alguien viera con sus propios ojos. La verdad es que dudé un poco de toda esta situación, pero la señora se veía realmente destrozada por dentro. En la entrada de su casa tenía una foto enmarcada. Era la misma niña, el mismo vestido, el mismo cabello. Me dijo que la habían atropellado una noche que salió a jugar con sus amiguitos en la colonia. Fue tanta su tristeza que incluso me dijo que habían puesto una cruz en la esquina del lote baldío. Ahí fue donde sentí que me iba a desmayar, porque en ese momento, al voltear a ver hacia la puerta para ver si la niña seguía ahí, ya no había nadie. No supe en qué momento exacto se fue. Te juro que ni siquiera escuché sus pasos, aunque debo de admitir que realmente no vi que caminara. Ni un crujido, nada. Solo volteé y ya no estaba. No había rastro de ella. No se oía ni el más mínimo movimiento en la calle. Esa calma muerta, ese silencio que cala, fue lo que más me asustó. Me quedé parada en la entrada de esa casa, sin saber si correr, llorar, gritar o simplemente desmayarme del susto. La señora, con los ojos aún llorosos, me tocó el hombro y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ya no eres el primero, otros ya han venido. Dicen que solo las personas puras de corazón la pueden ver. Sentí que algo me oprimía el pecho. No sabía si me hablaba en serio o si ya estaba tan dolida que imaginaba cosas. Pero la neta, ya nada me parecía raro. Ahí tenía su foto, el moño negro, el altar, su dolor. Nada de eso era inventado. La señora me ofreció un poco de agua y no sé cómo, pero terminé entrando a su casa. Era una casita humilde, en construcción, como muchas de por allá. En una mesita tenía una veladora encendida, junto a una foto más pequeña de la niña. En esa se veía sonriendo, cargando un peluche que luego me di cuenta que estaba sobre un sillón, ya todo empolvado. Le pregunté cómo había pasado todo. La verdad no sé por qué lo hice, como si necesitara una explicación lógica, algo que le diera forma a lo que acababa de vivir. Ella me contó que una noche su hija salió a jugar a escondidas, que no era la primera vez, y que aunque le tenían prohibido andar en la calle esas horas, se fue con otros niños que vivían cerca. En ese terreno donde yo la encontré, jugaban a las escondidas, a veces hasta tarde. Ese día, o más bien esa noche, un carro bajó rápido por la terracería, sin luces. Nadie se lo esperaba. La atropellaron justo en la bajada, frente al lote baldío. Dicen que el conductor nunca se detuvo, que ni siquiera frenó. Algunos vecinos lo alcanzaron a ver, pero no reconocieron el carro y nunca volvió a pasar por ahí. Seguramente era algún conductor de aplicación. La niña murió casi al instante, y los paramédicos llegaron demasiado tarde. No nos dio tiempo de despedirnos, me dijo la señora, y desde entonces hay quienes dicen que la han visto por ahí. Me quedé sentado, sin saber qué decir. Pensaba que tal vez todo era parte de una histeria colectiva, que quizás me estaba sugestionando, pero no. Yo la vi, caminé con ella, le hablé y aunque me respondía poquito, ahí estaba, y en ese momento había desaparecido. Me despedí de la señora como pude. No quería parecer grosero, pero mi cuerpo ya estaba demasiado tenso. Sentía como si me hubieran exprimido el alma. Me agradeció por haberla escuchado y me dijo que tuviera cuidado al regresar, que en esa calle ya no habían puesto veladora porque siempre se apagaba sola, que ahí, donde empezó todo, el aire siempre se ponía más frío. Salí justo cuando pasé frente al lote baldío. Lo sentí, esa sensación de que te están mirando, esa pesadez en el ambiente, como si el aire fuera agua espesa que se cuela en los huesos. Me detuve porque no podía más, no para rezar ni para buscarla. Me detuve porque no podía moverme, y ahí, en la penumbra del terreno, vi algo. Primero fue una sombra, leve, como una silueta bajita entre los matorrales. Pensé que era mi mente alucinando ya por todo, hasta que vi el brillo de dos ojos. Parecían ojos, pequeños, fijos, y viéndome desde lo oscuro. Y justo cuando parpadeé, ya no estaban. Me subí rápidamente a mi moto sin mirar atrás. Bajé esa maldita calle sin importarme los baches, el lodo o la oscuridad. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible, pero el destino no me iba a soltar tan fácil. A unos metros de llegar al cruce con la carretera, la moto empezó a fallar, como
como si se ahogara. Frené de golpe, revisé la moto, tenía gasolina, las luces seguían encendidas, pero el motor simplemente no respondía. En ese momento una luz de una patrulla apareció desde la carretera. Me sentí salvado. Era una camioneta de la policía municipal. Me hice a un lado y les hice señas y se detuvieron. Eran 2 oficiales, de esos que tienen pinta de haber visto de todo. Les expliqué todo lo que pude tartamudeando, aún con el corazón acelerado. Uno de ellos me escuchaba serio y el otro negó con la cabeza. «Otra vez la niña, ¿verdad?», dijo el que manejaba. «¿Llevan cuántos esta semana?», respondió el otro. Me miraron. Uno de ellos me dijo: «No estás loco, chavo, solo te tocó esta noche». Me ofrecieron llevarme. Subí mi moto a la camioneta y me llevaron hasta la salida de la colonia. Durante el camino me contaron que desde hace unas semanas han recibido varios reportes, que hay quienes dicen haberla llevado, otros que juran haberla escuchado llorar. Incluso algunos niños del barrio aseguran jugar con ella. «No le hace daño a nadie», me dijo. Y en la salida bajaron mi moto. Intenté encenderla una vez más y ahora sí arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Les agradecí como pude y me fui. Incluso esta misma historia la conté en un grupo de repartidores de la ciudad. Y si bien algunos se rieron de la historia, otro chavo me mandó un mensaje diciendo que a él también ya le había tocado ver a la misma niña en esa zona, lo cual me confirma que no estoy loco y que su alma sigue vagando por esos lugares. Espero puedas contar mi historia, y si es así, un saludo muy grande para ti y toda la comunidad de Terror Nocturno. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Joaquín. Tengo 27 años y hasta hace un par de meses era parte de la aplicación de Uber Eats y Rappi y las demás aplicaciones de comida. Esto en cierta zona del Estado de México. Yo trabajé de repartidor por casi 4 años. De todo entregaba: comida, paquetes, mandados, lo que me cayera. Al principio lo hacía por necesidad, pero luego le agarré el cariño, porque pues no tenía jefe que me estuviera molestando. Me tomé bastante en serio lo de ser mi propio patrón. Y la verdad es que si le trabajaba las horas suficientes, podía ganar muy buen dinero. Y nomás me bastaba tener gasolina, celular y aguantar el calor o la lluvia en el peor de los casos. Esa noche fue como cualquier otra. Eran pasadas las 11 de la noche y ya estaba por cerrar la aplicación para irme a dormir. Había hecho mis pedidos del día y ya nomás quería llegar a mi casa, echarme un baño y dormir. Pero justo antes de desconectarme, me cayó un pedido, uno raro. Decía que era una pizza familiar con doble queso y que la entrega era en cierta colonia, allá por la salida vieja, donde ya casi no hay casas, nomás bodegas y un par de patios. Me sacó de onda porque no era una zona de reparto activa a esa hora. Normalmente cuando caen pedidos es durante el día, ya que son los mismos empleados quienes piden. Pero ese pedido entró sin problemas, como si alguien se hubiera quedado trabajando hasta tarde. Por un momento lo dudé. De hecho, me le quedé viendo unos segundos, pero decía propina de 500 pesos, lo cual era demasiado para una pizza que ni costaba eso. Por un momento pensé que tal vez podría ser una trampa para que me robaran los delincuentes la motocicleta, pero el hecho de que me parecía que era una cuenta con antigüedad y varios pedidos, pensé que tal vez solo era una mala coincidencia por el lugar. Así que un poco desconcertado, lo acepté. Esos 500 pesos extras me vendrían bastante bien y seguro los estaba ofreciendo porque nadie quería hacer el viaje. Llegué a la pizzería, recogí el pedido y tomé rumbo. Conforme me acercaba, la ciudad iba desapareciendo. Las calles ya no tenían postes de luz y no había ningún alma caminando. Eso sí, las bodegas tenían sus puertas metálicas bien cerradas y las casas que había parecían abandonadas. No era una zona residencial, por lo que se sentía como un pueblo fantasma. El punto de entrega era una casa vieja, de esas que tienen reja al frente. Había una lámpara rota en la banqueta y el foco de la entrada estaba prendido. La fachada estaba medio rayada, pero se notaba que ahí vivía alguien. Una cortina moviéndose lo confirmó. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, y justo cuando pensaba irme, me entró una llamada desde un número. Contesté. Una voz de hombre, ronca, pausada. Me dice: «Carnal, perdón, estoy en el baño. La puerta está abierta. Pasa tantito y déjala en el comedor. La propina está ahí. Es buena. Me siento muy mal del estómago, por eso pedí a domicilio». Me quedé frío. ¿Cómo que pase?, pensé. Eso no se hace. No debemos entrar a casas. Pero ya estaba ahí. La verdad es que esos 500 pesos no eran para nada despreciables.
Miré la puerta. Efectivamente estaba emparejada, lo suficiente para no dejar ver hacia adentro, pero para saber que estaba abierta. Respiré hondo y me dije, nomás entro, dejo la pizza, agarro el dinero y me largo. Empujé la puerta. Olía raro. No feo, pero como humedad y un característico olor a óxido. Pensé que era por la misma naturaleza de esa casa en tan mal estado, así que traté de no tomarle mucha importancia. La sala estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz que salía del baño donde supuestamente estaba el cliente. Caminé despacio hacia lo que parecía el comedor. La mesa estaba ahí, vieja, de madera gruesa. Dejé la pizza sobre ella y busqué rápidamente la supuesta propina que me había dejado, pero no estaba el más mínimo rastro de esta misma. No había ningún billete a la vista, pero al fondo en el suelo, ahí se ve algo. Empecé a gritar en voz alta, «Señor, ya está aquí su pizza», pero no veo la propina que me dijo que me daría. Solo recibí un silencio absoluto. Esto me empezó a dar muy mala espina, por lo que mejor decidí ya largarme de ahí en ese momento, ya que mi instinto de supervivencia se había encendido y me imploraba que me largara de ese lugar. Mientras se activaba mi ansiedad, alcancé a ver al fondo una persona recostada en el suelo, como si estuviera dormida. No me quise acercar, pensé que quizás se había quedado dormido el vato, pero algo no cuadraba. El cuerpo no se movía, ni respiraba, y el brazo estaba extendido como en una posición rara. Entonces escuché la voz del cliente, ahora mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de una pared. «La propina está en el piso, tómala y lárgate de aquí». La voz era la misma del teléfono, pero sonaba como si se estuviera riendo por dentro. Al mirar mejor me di cuenta de que caí en el suelo, al lado de ese hombre tirado. Había un billete de 500 pesos bajo su mano. Yo estaba dudando de todo esto, por lo que pensé que simplemente era una broma de muy mal gusto y solo querían asustarme. Me acerqué como pude, con el corazón latiéndome a 1000, y tomé el dinero sin mirar mucho el cuerpo. Pero justo cuando lo alcé, el hombre que me había estado hablando encendió las luces de la sala, y ahí conocí el horror mismo en persona. No era un tipo dormido. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, como si ya no hubiera nadie ahí. La piel estaba llena de moretones, seca y con la boca semiabierta. Era un cadáver. Solté un grito y casi me caigo para atrás. Me eché a correr, salí disparado por la ventana. Subí a la moto y me largué sin ver atrás. Sentía que algo venía corriendo detrás de mí, que si volteaba ahora, yo sería el siguiente. Escapé de ese lugar a toda velocidad y sin mirar atrás. Llegué a una gasolinera y me acerqué completamente aterrado al despachador, sin saber qué hacer. Le conté todo lo que había sucedido. Él podía ver mi expresión de terror en los ojos, y sabía que no estaba mintiendo, y mucho menos alucinando, por lo que me dijo que debía marcar emergencias y contarle todo lo sucedido. Yo la verdad es que lo dudé, pues esa persona sabía quién era. En la aplicación salía mi nombre y mis datos personales como mi foto. El despachador me insistió y tras ver mi negativa, me dijo que me fuera a descansar a casa y que ya más tranquilo al día siguiente lo denunciara. Pasaron 2 días de lo ocurrido. No pude dormir bien. Cada que cerraba los ojos, veía los mismos ojos muertos del tipo tirado en el piso, esa boca abierta, como si hubiera estado gritando cuando murió. El olor, la sensación, todo seguía pegado en mi cabeza como una mancha que no se iba. Había intentado convencerme de que tal vez no vi lo que creí ver, pero no había forma de justificarlo. Aquel hombre estaba muerto. Me encerré en mi casa, me desconecté de las aplicaciones, no salí ni para comprar el pan. Me sentía vigilado. No podía dejar de pensar que aquel cliente sabía quién era, dónde vivía. Mi nombre completo estaba en la aplicación. Y lo peor, yo había entrado a la casa. Yo vi algo que no debí ver, algo que para bien o para mal me había marcado de por vida. Fueron 3 largos días de paranoia, hasta que el cuarto día, mientras trataba de distraerme viendo la tele, me llamaron de un número desconocido. Respondí, temblando, pensando que tal vez era él, otra vez, pero no. Era una mujer. Se identificó como agente de la policía de investigación. Me preguntó si podía atender una llamada formal para brindar información sobre un posible crimen del que yo había sido testigo directo. No supe qué contestar al principio. Me bloqueé. Tartamudeé, pero al final accedí. Me citaron para una entrevista en una oficina pequeña del Ministerio Público. Llegué nervioso. Apenas crucé la puerta, sentí que todos me veían raro. Me pasaron a una sala con una silla de plástico frente a un escritorio de formica. Había una carpeta gruesa sobre el escritorio, con hojas mal engrapadas y fotos en blanco y negro que intenté no mirar. Una mujer policía, unos 40 años.
Me saludó con una mezcla entre seriedad y cierta lástima. Me preguntó todo: qué día fue, qué hora, cuál fue la dirección exacta, qué vi y qué escuché. Yo se los conté todo, desde el momento en que acepté el pedido hasta el instante en que salí corriendo y me refugié en la gasolinera. No omití ningún detalle, ni siquiera lo del billete, ni cómo el cadáver tiene una postura rara. La gente tomaba notas sin interrumpirme. Solo al final me dijo algo que me congeló la sangre. Joaquín, fuimos a la dirección. La casa estaba como la escribiste, abandonada. Las puertas estaban sin seguro, y la mesa la encontramos tal cual la contaste, pero no había ningún cuerpo. La miré sin entender. ¿Cómo que no había cuerpo? No, pero sí había señales. Abrió la carpeta. Había rastros de sangre, heces, cabello y un olor insoportable, como si alguien hubiera guardado algo o a alguien ahí. Me mostraron una foto. Era la misma sala, pero vacía. Y sí, había marcas de sangre en el piso, como si lo hubieran arrastrado un cuerpo, como si lo hubieran jalado desde donde yo había dicho que lo vi. ¿Y entonces qué pasó ahí?, pregunté. La gente dio un suspiro. No es el primer caso que se reporta con este patrón. Gente que recibe llamadas para entrar a una casa, ver algo perturbador y luego, cuando se denuncia, todo ha sido limpiado. Hace unos años tuvimos algo similar en otro estado, pero nunca habíamos tenido a alguien que viera algo tan específico. Creemos que es un asesino y que tiene una especie de fetiche. ¿De fetiche? Sí, dijo ella, sin cambiar el tono de voz. El asesino parece disfrutar de demostrar sus crímenes, pero no cualquiera. Elige a gente inocente, mensajeros, personal de limpieza, gente común, gente que no puede hacer nada, que no tiene cómo defenderse. Luego, desaparece. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Pero quién era? ¿Y por qué usa una cuenta activa del Uber Eats? Eso es lo más raro, dijo ella, mostrando otra hoja. El número de la cuenta estaba vinculado a un celular robado desde hace meses, y la dirección de IP fue sacada desde datos móviles, por lo que es imposible rastrearla. El tipo sabía exactamente qué estaba haciendo. Se ve que es un profesional. Me quedé mudo. ¿Qué van a hacer? Vamos a mantener abierta la investigación. Pero te digo de una vez, Joaquín, deberías de tener cuidado. Este sujeto al parecer tiene tus datos por la aplicación de Uber y deberías de cuidarte la espalda. ¿Y entonces qué hago? Ella me miró fijo. Cambia tu número. Borra tus cuentas de reparto. Mantente alejado durante unos meses. Y si algo más ocurre o vuelva a llamarte, contáctanos de inmediato. Asentí sin decir palabra. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Al día siguiente borré mis perfiles de entrega. Cambié de número e incluso me mudé a otro lado. No dormía bien. Sentía que en cualquier momento ese sujeto se me aparecería otra vez. Desde entonces he tratado de mantenerme en el anonimato. Trabajo en una tiendita. Gano mucho menos, pero al menos duermo con la puerta bien cerrada y con la conciencia tranquila. Ya no he vuelto a pensar ni a considerar entrar a trabajar otra vez ahí en la aplicación de reparto, porque una noche cualquiera, un simple cliente, puede convertirme en el testigo de su perversión o en su último pedido. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra última entrega para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.